A veces es necesario estar al borde del abismo para sacar tu verdadero potencial. La derrota es un fenómeno que debe existir en el mundo de la competición. Lo que importa es lo que saques de la derrota. Ecuador le ganó a Alemania 2-1, un día donde el 99% de la gente pensaba que Ecuador sería eliminado, pero Ecuador lo consiguió. El presidente de la República declaró feriado nacional mañana. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, que disfruten, que estos momentos no son de todos los días. Por ese 1% que todavía confió en ellos, esos 18 millones de ecuatorianos que no bajaron la cabeza, que no se dieron por vencidos y siguieron apoyando a su selección hasta el final. El equipo se los regresó en forma de victoria. Una victoria histórica, creo que es la primera vez en la historia de los mundiales que Ecuador le gana a Alemania. Una victoria que casi nadie tenía contemplada, pero para eso está el mundial, para eso el fútbol es un deporte tan bonito, porque le da espacio a estas historias. Historias de equipos que se recuperan, que hacen milagros, que consiguen objetivos que parecían imposibles. Por eso el Mundial es la mejor competición del mundo. Ningún otro torneo en ningún otro deporte te da algo siquiera parecido, de unir a todo un país detrás de un objetivo común, de un gol, de un resultado o de una clasificación. La victoria de Ecuador tiene muchas maneras de explicarse. Por un lado, saber que Alemania venía sintiéndose clasificada y de hecho su clasificación en ningún momento estuvo en peligro. A pesar de eso, pudimos ver cómo Alemania de todas maneras estaba empeñado en aguarle la fiesta a Ecuador. Tampoco entregaron el partido tan fácil. Los ecuatorianos llegaron con una sola misión: ganar a cualquier costo, sea como sea. A estas alturas ya no importa cómo ganes, el estilo de juego, si los goles son bonitos o son feos. Si ganas por mucho o si ganas por poco, lo único que importa es ganar, porque cualquier otra cosa que no hubiera sido ganar habría enviado a Ecuador de vuelta a casa, y a los ecuatorianos decepcionados por un mundial más. En esta ocasión no fue así, porque el destino tenía preparado todavía un capítulo bonito para Ecuador. El partido comienza con un gol a los 2 minutos, un gol de Leroy Sané. No hay peor manera de empezar un partido que tienes que ganar sí o sí que perdiéndolo en los primeros minutos. Es la pesadilla de cualquier entrenador y de cualquier hinchada. Pero Ecuador, haciendo gala de una mentalidad que no habían demostrado en los 2 primeros partidos, pero que ahora sí sacaron, creo yo, por la necesidad y la desesperación de verse casi afuera, no se dejaron desbordar por la presión ni por el nerviosismo. Cuando todo parecía indicar que se venía la goleada de Alemania, Ecuador no entregó el partido. Ecuador no se rindió. Y eso es lo que yo más les destaco. ¿Alguna vez pensaste que pronosticar bien los partidos del Mundial te podría dar algo a cambio? Para eso llegó el torneo Copa del Mundo 26. Pronostica los partidos del Mundial, por cada acierto ves sumando puntos y ves subiendo en el ranking. Es como una liga de predicciones, en la cual es súper sencillo participar y sobre todo gratis. Solo tienes que darle clic al link que te estamos dejando abajo en los comentarios, registrarte y ya estarás habilitado para participar del torneo Copa del Mundo 26. Únete a nuestra liga privada si es que quieres y deja tus fijas para los partidos más importantes del mundial. Y ojo, no importa que el torneo ya haya empezado porque los premios se van dando jornada a jornada. Y recuerda que esto solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Futbolísticamente, desde el aspecto técnico, táctico, Ecuador no sé si hizo una gran actuación de 90 minutos. Pero en lo que corresponde al aspecto mental, en saber recuperarte después de un mal inicio, Ecuador dio una cátedra de qué es lo que se tiene que hacer. No caer en desesperación. Claro que sigue siendo un equipo con muchas falencias, pero se les tiene que reconocer haberse recuperado tan rápido con el gol del que para mí fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en el partido, Nilson Angulo, y no solo por el gol de los 9 minutos, sino por todo lo que trabajó, todo lo que corrió y todo lo que se sacrificó por el equipo. Un extremo normalmente está acostumbrado a ser protagonista con sus jugadas y con sus goles, pero no a apoyar en defensa. Aquí Becachese le dio una indicación muy clara. Alemania es un equipo ofensivamente poderoso. No puedes parpadear ni un segundo contra ellos y Nilson Angulo lo entendió. El gol llega después de una muy buena jugada, pero no se queda solo con eso. Empieza a sacrificarse por sus compañeros, a darlo todo para que ese balón no traspase los 3/4 de cancha,
para no dejar solo a su lateral izquierdo. Nilson Angulo demostró que los partidos no solo se ganan con goles, también se gana protegiendo a tus compañeros, protegiendo tu arco. Y de eso se encargó él, al igual que varios otros ecuatorianos, porque en general creo que este partido nos deja una gran conclusión. Cuando Ecuador consigue ponerse delante en un marcador, es extremadamente difícil quitarles el resultado. Y esto no lo decimos por este partido, ya lo vimos en las eliminatorias. Cuando Ecuador se ponía por delante en el marcador, era prácticamente imposible voltearles el partido, porque lo crean o no, si bien Ecuador tiene este problema con el gol de no tener un delantero goleador, un crack internacional que marque un montón de goles, sí tienen la mejor defensa de Sudamérica. Lo vimos en las eliminatorias donde solo les hicieron 5 goles en 18 partidos y aquí con Alemania también. Cuando se pusieron por delante, pudieron tranquilizarse, entraron no en desesperación, sino en calma. El plan era claro. Había que rechazar todos los ataques de Alemania. Undav, el delantero alemán que entró en el segundo tiempo, era el goleador del equipo. Y Ecuador, con puro juego físico, supo retenerlo bien. Sacaron eso que los hace un equipo poderoso. Ecuador en defensa es muy difícil de pasar. Necesitas hacer un partido muy bueno cuando Ecuador se enfoca netamente en defender. Tienen a William Pacho, Piero Hincapié, luego entró Ángelo Preciado, también estaba Ordóñez, Alan Franco jugando en esa posición de lateral derecho, un lateral derecho extraño porque él normalmente juega de mediocampista, pero con una gran decisión táctica de Becachese, abandonando esa línea de 3 para el final del partido y parando bien una línea de 4, que yo creo que a Ecuador le viene mucho mejor, el equipo se equilibra más fácil. No es tan complicado defenderse con la línea de 4, que es una alineación básica. Puedes ponerle un 4-4-2 o un 4-2-3-1, pero Ecuador tenía claro lo que tenía que hacer. Defender el resultado, y con la línea de 4 fue mucho más fácil. Porque cuando acumulas jugadores atrás, del perfil de William Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez que mide 1,90 m, mucha suerte intentando pasarlos a punta de centros y de juego físico, porque esa es la especialidad de Ecuador. Ecuador le ganaba los cabezazos a Alemania. Los alemanes tenían que cambiar drásticamente su estilo, de lo contrario no le iban a hacer más daño a los ecuatorianos, y Ecuador lo supo contener. Pero para llegar a ese punto, Ecuador primero necesita ganar, y hoy sí encontró los goles. Especialmente destaco el gol de Gonzalo Plata. Primero porque Gonzalo Plata ya era un jugador que estuvo presente en todo este nuevo proceso de la selección ecuatoriana desde que estaba en la sub-20. Era una gran promesa del fútbol ecuatoriano y decían que tendría una carrera impresionante. En un punto empezó a estancarse. No logró despegar en el fútbol europeo y ahora está en Flamengo con 25 años. Todavía está a tiempo de darle un salto, un giro de 180 grados a su carrera. Y este mundial podría ser ese momento, el momento que le cambie la vida, porque el gol que él marca no solo es un gol para ganar, es un gol para que él mismo pueda darse cuenta de lo que es capaz de hacer. No es un gol como tal bonito o bien armado, es un gol de esfuerzo. Un gol que llega por no dar una jugada por perdida, prácticamente sacándole el balón de las manos a Manuel Neuer, que por cierto en este partido tapó mal. No tuvo su gran rendimiento de gran arquero del mundo. Neuer estuvo muy por debajo de su nivel. Tal vez porque está falto de ritmo. Recordemos que Alemania lo sacó del retiro de la selección para este mundial por la lesión de Ter Stegen. Y ahora Neuer se vio obligado a volver a ponerse los guantes en la selección. No era el mejor Neuer y eso lo tengo que admitir. Pero eso no le quita los méritos a Gonzalo Plata o a Ecuador por haber conseguido una victoria que casi nadie tenía apuntada. Con esto han clasificado a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque con 4 puntos se posicionan como el mejor tercer lugar de todos los grupos, al menos por ahora, por diferencia de goles. Y matemáticamente ya es imposible que Ecuador se quede afuera. Como mínimo avanzarán a 16avos de final y a partir de ahí dependen de sí mismos. El rival aún no está definido. Algunos dicen que será México, otros dicen que será Inglaterra o hasta podría ser Colombia. Eso lo sabremos más adelante conforme los partidos que queden se vayan jugando. Pero Ecuador dejó una muy buena enseñanza, una muy bonita historia de mundial. Después de no haberle podido ganar a Curazao y haber caído realmente bajo en ese partido, parecía que ya la historia estaba sentenciada, que Ecuador una vez más vio como un mundial le había quedado grande, que no tenían una oportunidad real contra Alemania. Y yo también creí que Ecuador no tenía mucho que hacer en ese partido, Alemania no debería perderlo.
pero se encargaron de demostrarnos que el Mundial tiene reservados estos momentos, estas historias tan especiales que se vuelven históricas y que recuerdas para siempre. Estoy seguro de que todos los ecuatorianos que fueron a ese partido en New Jersey van a recordarlo por el resto de sus vidas. Fue un momento histórico, una clasificación que nadie tenía, ganarle a Alemania, una tetracampeona del mundo. Se ha querido bajarle el precio al partido diciendo que Alemania no jugaba bien, pero eso no se decía cuando Alemania le ganó 7-1 a Curazao, o que Alemania ya había llegado clasificado y que por eso no tiene tanto mérito. Creo que sería mezquino de mi parte quitarle méritos a Ecuador, porque yo valoro mucho de dónde venían, valoro mucho el haberse podido reivindicar y que su proyecto siga adelante, recordando que tienen una generación joven de jugadores, todavía pueden llegar más lejos que esto, y al menos rompieron esa maldición de la fase de grupos que Ecuador siempre le costó pasar. Claro, el cambio de formato también los ha favorecido. En 2022, Ecuador hizo los mismos puntos, 4, pero como eran menos equipos, no clasificaban los mejores terceros, así que Ecuador se quedó afuera. Ahora, con más equipos, hay más posibilidades y Ecuador lo supo aprovechar. A pesar del cambio de formato, no le voy a quitar sus méritos, hicieron un muy buen partido, demostraron más allá de lo futbolístico que son un equipo bien preparado mentalmente en un momento así, cuando parecía que no lo eran, cuando parecía que estaban cayendo en lo mismo de siempre. Ahora queda ver lo que pasa con los otros equipos. Paraguay tiene que jugar contra Australia, a estas horas seguramente ya se habrá jugado o se estará jugando el partido, y mañana juega Uruguay con España, que se están jugando su clasificación. Veremos si los demás equipos de Conmebol los consiguen, porque sería maravilloso que todos puedan pasar la fase de grupos. Sería histórico para la Copa. A pesar de que no se empezó bien el Mundial, sí se puede terminar bien.